Existe una tortura tan brutal, tan inhumana, que durante siglos los historiadores se negaron a creer que realmente existió. Los vikingos la llamaban Blodorn, el águila de sangre. Las víctimas permanecían conscientes mientras sus costillas eran quebradas una por una, sus pulmones extraídos y extendidos como alas ensangrentadas. Pero lo que descubrirás hoy va mucho más allá de una simple tortura. Durante décadas, Hollywood nos vendió la imagen de guerreros nobles con hachas y cascos cornudos. La realidad es que solo nos mostraron la versión infantil, censurada, romantizada. Los verdaderos vikingos practicaban rituales y costumbres tan perturbadoras que harían palidecer a los psicópatas más despiadados de la historia moderna. ¿Sabías que para un vikingo, tu hijo solo se convertía en humano después de mamar por primera vez? ¿O que existían contratos navales que incluían cláusulas de canibalismo? ¿Que había un arma capaz de destruir a un hombre sin derramar una sola gota de sangre? Hoy, basándonos en las sagas islandesas, los escritos de Ahmad ibn Fadlan y descubrimientos arqueológicos recientes de Uppsala, Oxford y Trondheim, revelaremos 10 prácticas vikingas que la historia oficial prefiere ocultar. Prepárate para conocer el lado más oscuro de la era vikinga, porque aquí, en Vikingos sin censura, no romantizamos el pasado, lo exponemos. Empecemos con algo que destruye por completo la imagen del vikingo como protector familiar. En la sociedad nórdica, no todos los bebés tenían derecho a vivir. El Utburdur, que literalmente significa llevar afuera, era una práctica tan común que tenía sus propias leyes y rituales. Imagina esto: nace un bebé en una granja islandesa del siglo IX. El padre lo levanta del suelo, lo examina. Si detecta cualquier deformidad, si es el segundo gemelo, considerado maldición, o simplemente si es la tercera hija cuando necesitaba varones para trabajar la tierra, toma una decisión escalofriante. El bebé es envuelto en pieles y abandonado en el bosque o en la costa antes de que pruebe el primer sorbo de leche materna. ¿Por qué antes de mamar? Porque, según las leyes vikingas, el acto de amamantar establecía el vínculo sagrado entre madre e hijo. Un niño que nunca había mamado, técnicamente nunca había existido como persona. No era asesinato, era simplemente no permitir que algo se convirtiera en alguien. Los lugares elegidos para el abandono tenían nombres específicos. Barnahá, en Islandia, la grieta de los niños. Los arqueólogos han encontrado pequeños esqueletos en estos sitios, algunos con objetos personales, suggesting que algunas madres, desafiando las órdenes, dejaban amuletos con la esperanza de que los dioses se apiadaran. Pero aquí viene lo más perturbador. Esta práctica era tan aceptada que cuando el cristianismo llegó a Escandinavia, los vikingos negociaron mantener el derecho al infanticidio como condición para convertirse. El mismo parlamento islandés, el Althing, lo aprobó en el año 1000. La nueva religión del amor y la compasión tuvo que hacer concesiones con la brutal pragmática vikinga. Sin embargo, el abandono de bebés era casi misericordioso comparado con lo que les esperaba a los enemigos capturados. Pero no todas las armas vikingas derramaban sangre. Existía un método de destrucción tan efectivo que podía aniquilar a un hombre sin tocarlo. Se llamaba Nidstone, el poste de la infamia, y era el arma psicológica más devastadora del mundo nórdico. Funcionaba así. Si querías destruir completamente a alguien, no necesitabas retarlo a duelo. Clavabas un poste de madera en su propiedad, coronado con la cabeza de un caballo, preferiblemente uno que la víctima conociera. En el poste tallabas runas maldiciendo a tu enemigo, pero no con muerte o enfermedad. No, lo acusabas de arger, de ser sexualmente pasivo, de comportarse como una mujer. En la sociedad vikinga hipermasculina, donde el honor lo era todo, esta acusación era peor que la muerte.
La palabra ARGR era tan destructiva que simplemente insinuarlo podía justificar un asesinato legal. Los hombres acusados perdían todos sus derechos. No podían testificar en juicios, no podían heredar propiedades, no podían hacer negocios. Socialmente, dejaban de existir. La saga de Egil describe cómo el poeta guerrero Egil Skalla Grimson usó un Nidstone contra el rey Eric Hacha Sangrienta y la reina Gunhild. Talló las runas más viles que pudo imaginar y giró la cabeza del caballo hacia el palacio real. En menos de un año, Eric y Gunhild fueron expulsados de Noruega. Nadie quería asociarse con ellos. El poder de la vergüenza había logrado lo que ningún ejército pudo. Lo más escalofriante es que el miedo al Nid era tan profundo que los vikingos preferían morir en batalla antes que vivir con esa mancha. Hay registros de guerreros que se suicidaban tras ser públicamente acusados de ARGR, lanzándose sobre sus propias espadas para escapar de la humillación. Pero si creías que las palabras eran crueles, espera a descubrir lo que hacían cuando la supervivencia estaba en juego. Antes de zarpar en sus famosos drakars, los vikingos hacían juramentos. Pero había uno del que nunca hablan las películas: el pacto de supervivencia extrema. En los contratos navales de la época, preservados en fragmentos de las leyes marítimas de Björn Jarn Sida, existía una cláusula escalofriante conocida como Satmali Hungurs, el acuerdo del hambre. Cuando una expedición vikinga se perdía en el Mar del Norte, cuando las provisiones se agotaban y no había tierra a la vista, entraba en vigor este pacto siniestro. Primero se comían las botas de cuero, luego las velas de repuesto. Después, cuando el hambre se volvía insoportable, se realizaba el Hlutskipti, el sorteo del destino. Pequeñas runas de madera se marcaban en secreto. Una llevaba el símbolo de Hel, la diosa de la muerte. Los hombres formaban un círculo, cada uno sacaba una runa. Quien obtuviera la marca de Hel tenía 3 días para despedirse. Al amanecer del 4.º día, era sacrificado ritualmente. Su sangre se bebía primero, contenía los nutrientes más valiosos, y su carne se distribuía según el rango. La crónica de Gotland menciona el caso del Jarl Thorkel el Rojo, cuya expedición de 847 quedó atrapada en el hielo durante 2 meses. De los 45 hombres que partieron, solo 12 regresaron. Los supervivientes nunca hablaron de lo ocurrido, pero los huesos humanos con marcas de dientes encontrados en el barco abandonado contaron la historia. Lo más perturbador es que esto no se consideraba un acto de desesperación vergonzoso. Era visto como el último sacrificio honorable que un guerrero podía hacer por sus hermanos. Incluso había rituales específicos. El elegido podía solicitar que su corazón fuera ofrecido a Odín, garantizando su entrada al Valhalla a pesar de no morir en batalla. Pero el hambre no era el único demonio que acechaba en esos barcos. Existía una táctica vikinga tan cobarde, tan deshonrosa, que ni siquiera sus propias sagas la celebraban. Se llamaba Strandhog, literalmente golpe de playa, y era el secreto sucio de muchas expediciones heroicas. No era una incursión gloriosa, era carnicería calculada. Grupos de 20 a 30 vikingos desembarcaban en silencio antes del amanecer, cuando la niebla costera era más densa. No buscaban guerreros enemigos ni fortalezas. Buscaban granjas aisladas, aldeas de pescadores, familias dormidas. El patrón era siempre el mismo. Rodeaban la casa principal, bloqueaban las puertas con vigas, prendían fuego al techo de paja. Cuando los habitantes intentaban escapar por las ventanas, los esperaban con lanzas. No tomaban prisioneros, demasiado problemáticos para transportar. Los únicos supervivientes eran niños muy pequeños que podían ser vendidos como esclavos y mujeres jóvenes para otros propósitos.
Los anales de Ulster registran 47 Strandhogs solo en la costa irlandesa entre 795 y 820. Comunidades enteras desaparecieron en una noche. Los monjes de Lindisfarne escribieron sobre encontrar aldeas donde ni siquiera los perros sobrevivieron para ladrar. ¿Por qué lo hacían? Simple economía brutal. Un Strandhog exitoso podía proporcionar provisiones para meses, grano, ganado, herramientas, sal, todo lo necesario para continuar hacia objetivos más grandes. Era logística disfrazada de terror. Lo más revelador es que los propios vikingos despreciaban a quienes se especializaban en Strandhog. Los llamaban Strandvargr, lobos de playa. En las sagas, estos hombres nunca son héroes. Son mencionados con desprecio, como Hakon Strandvargr, quien fue excluido del Valhalla por Odín mismo por su cobardía. Sin embargo, estos ataques eran apenas el comienzo del horror para quienes eran capturados vivos. Hay un capítulo del comercio vikingo del que ningún museo se atreve a hablar. Mientras las exposiciones muestran ámbar, pieles y hierro, omiten mencionar el producto más lucrativo de todos, seres humanos castrados. Los vikingos no solo comerciaban con esclavos, los modificaban quirúrgicamente para multiplicar su valor. Entre los años 800 y 1000 existía una ruta comercial conocida entre los traficantes como Geldingarleid, el camino de la castración. Los vikingos capturaban niños y jóvenes en sus incursiones, principalmente de monasterios donde los muchachos sabían leer y escribir, pero no los vendían inmediatamente. Primero pasaban por centros de procesamiento en Praga, Verdún y especialmente en Lucca, Italia. Allí, especialistas, muchos de ellos médicos judíos que tenían prohibido por ley practicar en cristianos pero no en paganos, realizaban la operación. No era simple castración. Había 3 niveles, solo testículos para crear cantantes, testículos y pene para crear los eunucos más valiosos, o el procedimiento completo, que incluía la creación de una abertura permanente para orinar. La tasa de mortalidad era monstruosa. Ibn Fadlan, el cronista árabe, registró que de cada 10 niños operados, solo 3 o 4 sobrevivían a la infección posterior. Los vikingos lo sabían. Por eso operaban en lotes de 20 o 30 a la vez. Si sobrevivían 5, las ganancias compensaban las pérdidas. Un eunuco alfabetizado podía venderse por el equivalente a 30 caballos en Constantinopla o Córdoba. Para perspectiva, un esclavo normal valía lo mismo que una vaca. Los califas árabes y los emperadores bizantinos pagaban fortunas por estos sirvientes castrados que podían administrar harenes sin riesgo o servir como funcionarios de confianza sin ambiciones dinásticas. Gorm el Castrador, un traficante danés mencionado en los Anales Fuldenses, presumiblemente amasó una fortuna equivalente a 3 toneladas de plata en solo 5 años de este comercio. Cuando finalmente fue capturado por fuerzas del Sacro Imperio, su castigo fue poéticamente apropiado. Fue castrado públicamente y dejado desangrarse en la plaza de Maguncia. Los arqueólogos han encontrado evidencia inquietante en York, Inglaterra, un edificio con grilletes pequeños, demasiado pequeños para adultos, y herramientas quirúrgicas del siglo IX. Las pruebas de ADN en los restos óseos encontrados confirmaron lo impensable. Al menos 12 niños entre 8 y 14 años, todos con signos de castración. Pero incluso esto palidece comparado con lo que hacían sus guerreros más temidos. Entre todos los guerreros vikingos existía una élite que trascendía lo humano. Los berserkers no eran solo guerreros feroces. Eran armas biológicas conscientes, hombres que deliberadamente se convertían en bestias a través de un cóctel de rituales y sustancias que la ciencia moderna apenas comienza a entender. El proceso comenzaba días antes de la batalla. Los berserkers se aislaban, ayunaban, se sometían a baños de vapor extremos que los llevaban al borde del colapso. Luego venía la transformación química. Consumían Amanita muscaria,
el hongo rojo con puntos blancos que crece en los bosques nórdicos, pero no lo comían directamente, demasiado tóxico. Lo procesaban a través de un método repugnante pero efectivo. Lo alimentaban a renos o esclavos y luego bebían su orina, donde los compuestos psicoactivos se concentraban sin las toxinas mortales. El historiador bizantino Miguel Psellos describió presenciar berserkers en acción durante una incursión varega. Mordían sus escudos hasta astillarlos, la espuma sangrienta brotaba de sus bocas, sus ojos se volvían completamente blancos. No parecían sentir cuando las espadas atravesaban su carne. Vi a uno continuar luchando con 3 flechas clavadas en el pecho hasta que su corazón finalmente se detuvo. Pero la amanita era solo parte del cóctel. Análisis recientes de residuos en cuernos de bebida vikingos encontrados en Uppland revelaron trazas de beleño negro, una planta de la familia de la belladona que causa alucinaciones violentas, insensibilidad al dolor y una fuerza temporal sobrehumana debido a la eliminación completa de los limitadores musculares naturales del cuerpo. El precio era devastador. Los berserkers que sobrevivían a las batallas raramente llegaban a los 30 años. Sus cuerpos destrozados por el abuso químico, muchos sufrían lo que las sagas llaman Berserkergangsyke, la enfermedad del berserker, temblores incontrolables, ceguera progresiva, episodios de furia sin provocación. La saga de Egil describe el final típico de un berserker. Bjorn Barba de Hierro, después de años de servicio, comenzó a tener episodios donde atacaba a su propia familia. Una noche, durante una pesadilla, estranguló a su hijo de 6 años creyendo que era un enemigo. En la mañana siguiente, al darse cuenta de lo que había hecho, caminó desnudo hacia el bosque invernal. Su cuerpo congelado fue encontrado días después, con las manos aún apretadas alrededor de su propia garganta. Sin embargo, ni siquiera los berserkers se comparaban con el horror de los rituales sagrados. Cada 9 años, cuando los cuervos migraban hacia el sur y las primeras nieves cubrían Uppsala, comenzaba el ritual más macabro de toda Escandinavia. Durante 9 días, el gran templo de Uppsala se convertía en un matadero sagrado donde la línea entre lo divino y lo demoníaco desaparecía por completo. Adam de Bremen, el cronista cristiano que documentó el festival del año 1070, escribió con mano temblorosa: de cada especie viviente que es masculina ofrecen 9 cabezas. Con la sangre de estas es costumbre aplacar a los dioses. Los cuerpos cuelgan en el bosque sagrado junto al templo. Perros y caballos cuelgan junto a humanos, y un cristiano me contó que había visto 72 cuerpos colgando juntos. Pero Adam omitió los detalles más perturbadores, quizás para proteger a sus lectores cristianos. Los sacrificios humanos no eran criminales o esclavos. Eran voluntarios, a menudo los propios hijos de los jarls, jóvenes en la flor de la vida que se ofrecían para garantizar la prosperidad de su pueblo. El ritual era específico y atroz. Cada víctima era ahogada primero en un caldero de cerveza sagrada hasta casi perder el conocimiento, luego colgada del gran árbol mientras aún vivía. Los sacerdotes de Odín les abrían el vientre y leían el futuro en la forma en que los intestinos caían. Si las entrañas caían hacia el este, significaba buenas cosechas. Hacia el oeste, guerra victoriosa. Los cuerpos no podían ser removidos. Durante meses, el bosque sagrado era un espectáculo dantesco de cadáveres en diversos estados de descomposición. Los peregrinos que llegaban a Uppsala tenían que caminar entre los muertos colgantes. El hedor era tan intenso que muchos vomitaban o desmayaban. Se consideraba una prueba de fe. Solo los verdaderamente devotos podían soportar el perfume de los dioses. Thietmar de Merseburg añade un detalle escalofriante. La participación era obligatoria.
Cualquier hombre libre que no asistiera o no contribuyera con al menos un animal para el sacrificio era declarado nidingr, sin honor. Perdía todos sus derechos y podía ser asesinado impunemente. El último gran sacrificio de Uppsala ocurrió en 1090. El rey cristiano Inge I se negó a participar y fue expulsado del trono. Su cuñado pagano, Blodsven, tomó el poder y realizó el ritual con especial brutalidad, sacrificando no 9, sino 99 seres de cada especie, including prisioneros cristianos. El bosque sagrado se convirtió en un osario al aire libre que podía olerse a kilómetros de distancia. Pero incluso este espectáculo de muerte palidecía ante la tortura más infame de los vikingos. Llegamos finalmente al ritual que mencionamos al principio, el que los historiadores se negaron a creer durante siglos, el águila de sangre, Bloodurn, en nórdico antiguo. No era simple ejecución, era arte macabro, mensaje político y ofrenda religiosa, todo convertido en el espectáculo más atroz que la mente vikinga pudo concebir. La saga Orkneyinga lo describe con precisión quirúrgica. La víctima era colocada boca abajo, sus manos y pies clavados al suelo. Con un hacha afilada, el ejecutor abría la espalda a lo largo de la columna vertebral. Las costillas eran cortadas desde la columna, una por una, y dobladas hacia afuera como las alas de un águila. Los pulmones, aún funcionando, eran extraídos y colocados sobre las alas de costillas. Sal era esparcida en las heridas para intensificar el dolor y prevenir el desmayo. Durante décadas, los académicos argumentaron que era ficción, exageración poética de las sagas. Hasta que en 2022, el análisis forense de restos encontrados en una fosa común en Oxford cambió todo. Varios esqueletos del siglo IX mostraban cortes precisos en las costillas, exactamente donde las sagas describían. Marcas de herrumbre en los huesos sugerían que las costillas habían sido forzadas hacia afuera mientras el hueso aún estaba flexible. Es decir, la víctima estaba viva. ¿Quiénes merecían este destino? No cualquier enemigo. El águila de sangre estaba reservado para quienes habían cometido las peores ofensas. Regicidas, traidores de sangre, profanadores de lugares sagrados. Era simultáneamente castigo y ofrenda a Odín. Se creía que si la víctima gritaba durante el ritual, su alma era rechazada por los dioses. Si moría en silencio, incluso el enemigo más odiado podía ganar entrada al Valhalla. La última mención histórica confiable del águila de sangre data de 867, cuando los hijos de Ragnar Lothbrok supuestamente ejecutaron así al rey Aella de Northumbria en venganza por la muerte de su padre. Los anales de San Bertín mencionan que el cuerpo de Aella fue encontrado en una posición tan grotesca que los monjes que lo descubrieron necesitaron ser exorcizados después de verlo. Pero por más horribles que fueran estas torturas, había algo aún más perturbador en la vida cotidiana vikinga. La medicina vikinga era tan brutal que muchos guerreros preferían morir en el campo de batalla antes que ser salvados por sus propios sanadores. El Vixlodi, el camino de la curación guerrera, era un catálogo de horrores médicos que hacían del dolor una herramienta de supervivencia. Cuando un guerrero era herido gravemente, los sanadores, generalmente mujeres, entrenadas desde niñas, aplicaban el prueba del puerro. Preparaban una sopa espesa con puerros, cebollas y hierbas amargas. El guerrero debía beberla toda. Luego, la sanadora olía directamente la herida abierta. Si detectaba el aroma de la sopa, significaba perforación intestinal. El guerrero era llevado aparte, se le daba hidromiel con beleño para el dolor, y se le dejaba morir con dignidad. Los recursos médicos, musgo para detener hemorragias, agujas de hueso, cauterizadores, se reservaban solo para quienes podían sobrevivir. Las amputaciones se realizaban con hachas calentadas al rojo vivo.
No para cauterizar, eso venía después, sino porque el metal caliente cortaba más rápido a través del hueso. El paciente mordía un palo de fresno mientras 4 hombres lo sujetaban. Si sobrevivía al shock, la herida se sellaba con brea hirviendo o, en el mejor de los casos, con hierro candente, pero el verdadero horror comenzaba en la infancia. Los niños vikingos, especialmente los hijos de guerreros, iniciaban su entrenamiento a los 5 años, no con espadas de madera, con armas reales, solo que más pequeñas. Los accidentes eran frecuentes y considerados parte del aprendizaje. El que no sangra de niño, se desangra de adulto, dice un proverbio islandés. A los 7 años participaban en el Einvígibarna, duelo de niños, combates reales con armas embotadas, pero aún peligrosas. Los huesos rotos eran comunes, la muerte, ocasional pero aceptada. La saga de Egil relata con naturalidad cómo Egil, a los 7 años, mató a un niño de 10 con un hacha durante un juego que se salió de control. Su madre lo elogió, diciendo que tenía madera de vikingo. Todas estas prácticas brutales no eran aberraciones aisladas. Formaban un sistema coherente, una cultura donde la supervivencia del grupo superaba cualquier consideración individual, donde la muerte era herramienta y mensaje, donde el dolor era maestro y prueba. Los vikingos no inventaron la crueldad, pero la perfeccionaron, la ritualizaron, la convirtieron en arte oscuro. Cada práctica brutal tenía su lógica implacable. El infanticidio aseguraba recursos para los fuertes. El canibalismo permitía que algunos sobrevivieran para contar la historia. Las torturas enviaban mensajes que ningún ejército podía ignorar. ¿Eran monstruos? Desde nuestra perspectiva moderna, sin duda. Pero en su mundo de inviernos letales, recursos escasos y guerra constante, estas prácticas no eran vistas como males necesarios, eran simplemente necesarias. La brutalidad no era un defecto de su cultura, era su columna vertebral. Lo más inquietante es cuánto de ese legado oscuro persiste. Los estudios genéticos muestran que hasta el 6% de la población británica desciende directamente de vikingos. En Islandia es el 80%. Llevamos su ADN, sus adaptaciones genéticas para sobrevivir a parásitos, su resistencia al frío extremo. Llevamos también, dormida en algún lugar profundo, su capacidad para la brutalidad pragmática. Las excavaciones continúan. Cada año se descubren nuevas fosas comunes, nuevos barcos funerarios con esclavos sacrificados, nuevas evidencias de prácticas que preferiríamos olvidar. La verdadera historia vikinga no está en las series de televisión ni en los cascos con cuernos de los museos. Está en los huesos marcados por dientes humanos, en las costillas cortadas, en ángulos imposibles, en los cráneos de bebés encontrados en los acantilados de exposición. Y esto es solo lo que hemos podido verificar con evidencia arqueológica. Imagina cuántos secretos más oscuros se llevaron los vikingos a sus tumbas, prácticas tan terribles que ni siquiera sus propias sagas se atrevieron a registrar. ¿Cuál de estas 10 prácticas te pareció más impactante? ¿El águila de sangre que los historiadores se negaban a creer? ¿El pacto de canibalismo que todos firmaban antes de navegar? ¿O tal vez el hecho de que un bebé no era considerado humano hasta mamar por primera vez? Déjanos tu respuesta en los comentarios con el número de la práctica que más te perturbó. Y si tuviste el estómago para llegar hasta aquí, si eres de los pocos que pueden enfrentar la historia sin filtros ni censura, suscríbete a Vikingos sin Censura. Activa la campanita, porque cada semana destapamos los secretos que los libros de historia no se atreven a contarte. ¿Sabías que los vikingos tenían una forma de ejecución aún peor que el águila de sangre? Una tan terrible que fue borrada de casi todos los registros. Esa historia la contaremos en el próximo video.
Recuerda, aquí no romantizamos a los vikingos, los mostramos como realmente fueron, porque la verdad histórica, por más brutal que sea, siempre será más fascinante que la ficción. Hasta la próxima semana, guerreros de la verdad. Skoll, si te atreves.